Pues muy buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres en México, distancia segura y sin violencias, y damos la bienvenida a mi compañera Silvia Núñez de Sonora. Ahora vamos a estar hablando en este espacio sobre la situación, el contexto que se vive en el estado de Sonora. Vamos a estar compartiendo también los números a los que pueden llamar las mujeres niñas y adolescentes en situación de violencia en el marco de esta pandemia del COVID-19. Buenas tardes, Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por incluir a Sonora también en esta campaña y buenas tardes a quienes nos están acompañando a través de Facebook. Es importante, creo, hablar de Sonora porque justamente es uno de los estados en donde está repuntando el COVID-19 y ya estamos regresando al confinamiento pues casi total, ¿no? No creo que vaya a ser como al principio, pero sí muchas mujeres van a necesitar estar dentro de sus casas, en muchas ocasiones con el agresor, conviviendo con él. Entonces creo que sí, muy importante que hablemos de esta campaña porque es una forma en que las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Red Nacional de Refugios estamos pues listas para poderles orientar, para poderles dar información de cómo pueden en un momento dado denunciar, cómo pueden reportar inclusive las violencias, incluso no solo si la está sufriendo la propia mujer, sino a lo mejor alguna vecina, ¿no? Entonces sí es importante estar recordando siempre cuáles son las salidas que tienen las mujeres, las niñas, las adolescentes en un tiempo de confinamiento. Sobre todo, repito, en un estado en donde muy probablemente va a haber un reconfinamiento de las familias y por lo tanto, pues no obstante que quisiéramos que las familias realmente pues fueran un lugar seguro en donde está y los hogares también, pero pues el tiempo nos ha dado la razón de que gran parte de la violencia de género contra las mujeres pues se da dentro de los hogares justamente. No te estoy escuchando. Gracias, Silvia. Lamentablemente, como dices, los hogares no son un lugar seguro como quisiéramos para las mujeres, las niñas, las adolescentes, y justo es la idea de esta campaña de distancia segura y sin violencias, de poder hacer visible que existen organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que estamos ahí por una parte para acompañar, para dar las asesorías en vía telefónica al número que están viendo en pantalla en el estado de Sonora, pero también para visibilizar las omisiones de las autoridades que pues tendrían que continuar haciendo su labor pese a la pandemia. Quisiera ver si pudieras platicarnos cuáles han sido los hallazgos, ¿no? En estos meses de confinamiento, pues el actuar de las autoridades, qué has encontrado, qué se vive también en este contexto en el estado de Sonora. Resumen muy apretado, pues podemos decir que al principio del confinamiento o el confinamiento total, que le llamo yo, veíamos una aparente estabilidad en las cifras de denuncias de violencia familiar, que era, repito, pues la que era más probable que aumentara por estar obligada a las mujeres a estar dentro del hogar, muy probablemente con él o los agresores. Entonces vimos que aparentemente hubo una estabilidad, no se vio, digamos, un salto sustancial en los reportes a la línea de emergencia 911, que es pues, la vía natural en donde se reportan las violencias. Pero, sin embargo, pasó aquí en Sonora, el confinamiento empezó antes, unos 15 días antes que en lo nacional, por decreto estatal. Entonces, quiere decir que por ahí de la mitad de marzo, un poquito más, abril y mayo, pues las mujeres estuvieron totalmente dentro de sus hogares, junto con sus hijas e hijos, junto con, pues, con todos, ¿no? Entonces, pero ya para mayo, en donde los servicios judiciales empezaron ya a establecer una metodología
de alguna virtual, otra presencial, pues escalonada, etcétera. Entonces, sí, se empezó a ver un repunte en las denuncias de violencia familiar. Eso parecía, pues, extraño, porque siempre hemos visto que es más difícil ir a denunciar por todo lo que implica que tomar un teléfono y hacer un reporte de violencia. Incluso el reporte muchas veces ni siquiera tienes que darle seguimiento, simplemente es el reporte porque esa es la finalidad de esa línea de emergencia. En cambio, en Sonora ya en mayo, en la segunda quincena, empezamos a ver que empezaron a aumentar las denuncias, pero ya para junio veíamos que ahí sí había un 500% de aumento en violencia, en denuncias formales de violencia familiar, lo cual quiere decir que por lo menos estadísticamente y cuantitativamente vamos a afirmar que la violencia contra las mujeres en los ámbitos familiares sí se incrementó en Sonora. Y después, pues ya en las oficinas, entonces digamos que se estabilizó ese aumento, se estabilizó igual que ocurre en cualquier otro año, ¿no? Que no hubo pandemia. En cuanto a los feminicidios, continúa esta tendencia que para Sonora es alta si lo comparamos con años anteriores. Sin embargo, pues tenemos el ejemplo del 2019, que es el que siempre las autoridades nos están diciendo, es que bajó el feminicidio en 2020. Nosotros tenemos una interpretación en el sentido de que el 2019 estuvo muy marcado por los hallazgos de fosas clandestinas y cuerpos que estaban inhumados clandestinamente. Por lo tanto, no podemos hacer una comparación tan propia porque las condiciones fueron distintas. Si bien en 2020 han seguido esta tendencia que nos mantiene en tercer lugar nacional en hallazgos de fosas clandestinas y cuerpos que han encontrado principalmente los colectivos de búsqueda ciudadanos, pues fue el 2019 sin duda el que revela esta situación en Sonora de las desaparecidas y desaparecidos. Sin embargo, vemos que los homicidios dolosos de mujeres y el feminicidio continúan en Sonora en una forma creciente con respecto de 2018 para atrás. Simplemente lo que sí advertimos es que las autoridades están clasificando menos los asesinatos de mujeres como feminicidio. Eso sí vemos que la mayoría de los asesinatos de las mujeres o privaciones de la vida han sido clasificadas como homicidios dolosos. Principalmente se ha involucrado el tipo de feminicidio con arma de fuego. Y entonces, pues son indicadores que tú sabes que para el observatorio son sumamente claves para identificar cuándo son feminicidios o cuándo son muertes de otro tipo, ¿no? Sin embargo, para nosotras, siempre las muertes violentas, pues son dignas de ser investigadas y la mayoría clasificadas como feminicidio. Pues hay muchos otros delitos que vemos que están presentes en los reportes, sobre todo estos reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta pues de los datos de las carpetas de investigación de las fiscalías. Yo quiero nada más hacer una aclaración con respecto a este número para que sea más eficiente la comunicación. El 6624280901 es para responderles WhatsApps. En este caso, el mecanismo sería si alguien necesita información, si necesita orientación, de qué debe de hacer si está ante un fenómeno o está sufriendo algún tipo de violencia en cualquiera de las modalidades, aquí en Sonora, por favor nos envíe un WhatsApp. Sí necesitamos que nos den su nombre, su número, porque no podemos darnos el lujo de estar atendiendo llamadas pues que no realmente sean verídicas, ¿no? Entonces, además de que el observatorio documenta los casos de violencia extrema y feminicidio, por lo tanto, sí necesitamos pues una cierta seriedad en lo que son los mensajes. Entonces, sí les pedimos, por favor, estos se van a tener que identificar, van a dar su número de teléfono y el municipio de donde nos están enviando el mensaje. Muchas gracias, Silvia, justo para poder también, pues que la ciudadanía sepa, ¿no? Cómo puede las mujeres, las adolescentes, incluso,
pues me atrevería a decir quizá las niñas, ¿no? O si como tú dices, si hay alguna vecina que está viendo alguna situación que no esté correcta, que no sea normal, pues que sepa que está este número y que pueden comunicarse vía WhatsApp. Voy a publicar ahora en la pantalla la información también de las autoridades ahí en el estado de Sonora, porque justamente pues son quienes tienen la responsabilidad de garantizar, como decimos, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este formato, digamos, este directorio estatal de Sonora, pueden encontrarlo en el sitio del observatorio, que es observatoriofeminicidio.mexico.org. Ahí van a encontrar todos los materiales de la campaña. En el caso de Sonora, el contacto del Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo y el Centro de Justicia para las Mujeres en Cajeme, la línea de emergencia estatal, y el contacto, también el correo, que es observatoriofeminicidio@gmail.com, para que puedan también de esa manera quizá también comunicarse si no es vía WhatsApp. Y compartimos también el número nuevamente antes de finalizar, el número al que pueden contactarse, como decíamos, por vía WhatsApp, para que puedan, sí hemos visto, ¿no? De que quizás se puedan presentar algunas, y nosotras mismas por la labor que realizamos, ¿no? Como defensoras de los derechos humanos, pues tener la certeza, y estar de ambas partes lo más seguras posibles. Entonces, el número es 6624-280901. Bueno, vamos a concluir agradeciendo pues el tiempo, agradeciendo que puedan seguirnos en esta jornada nacional que tenemos desde las 9 de la mañana, justo con la idea de visibilizar los contactos, de decirles a las mujeres de México, particularmente de estos 17 estados, pues que no están solas, que como decimos, la violencia contra las mujeres no es normal. Entonces más bien tenemos que actuar, y en todo caso, pues las organizaciones de la sociedad civil estamos ahí para impulsar la garantía de este derecho. Colocamos también, Silvia, el número de la línea nacional de la Red Nacional de Refugios, que junto con Católicas por el Derecho a Decidir y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estamos desde el 3 de septiembre en esta campaña que se llama Distancia Segura y Sin Violencias, porque sí sabemos que necesitamos estar en casa, que necesitamos cuidarnos, pero necesitamos estar también seguras. ¿Algo más que quisieras agregar, Silvia? Nada más que no se esperen, acuérdense que la violencia contra las mujeres es todo aquello que nos está molestando, nos está lastimando, nos está haciendo daño, y hay que pedir ayuda, no tengan, no se tarden tanto, y recuerden que el 911 no nada más es para si hay un herido, si hay alguien que se está asfixiando o ese tipo o un accidente. El 911 también tiene una sección que es para atender casos de violencia contra las mujeres. Nos lo ha reiterado el secretario de Seguridad Pública, por lo tanto, hay que hacer uso de esos servicios. Hay personas especializadas que reciben las llamadas a las cuales se canaliza para que ustedes tengan también orientación, información y sepan qué hacer en ese momento. No se detengan, no se esperen, y si saben de alguien, repito, en otra vivienda que está sufriendo violencia y además ustedes se están dando cuenta por lo que están escuchando, llamen al 911. Es importante que lo hagan porque esos servicios son para nosotras y para podernos mantener libres de violencia. Muchas gracias, Silvia. Pues un abrazo. Seguimos con Tabasco a las 3:30. Ya en unos minutos vamos a terminar este video agradeciendo a Silvia y a todas las personas de Sonora. Un abrazo grande hasta Sonora y que tengan linda. Gracias. Igualmente. Gracias a ti. Hasta pronto.